Hola chicos, pues hoy vamos a comenzar con el tema de las figuras literarias. Si yo tengo que hablar de las figuras literarias, debo decir que es uno de mis temas preferidos. ¿Por qué? Porque las figuras literarias lo que nos permiten es jugar con la lengua, saltarnos las reglas de la lengua para hacer que la lengua sea mucho más interesante para la persona que está recibiendo nuestros mensajes, ¿vale? Imaginaos, estamos todos viendo una peli de amor y en esa peli de amor el chico guapo se acerca a la chica guapa y le dice algo así como: no me había fijado, tienes los ojos azules. Esto es lo que diríamos cualquiera de nosotros en un lenguaje más o menos habitual cuando nos encontramos con una persona que tiene los ojos azules. Pero fijaos cómo las cosas cambian si en lugar de hablar ordinariamente, es decir, como lo haríamos todos los días diciendo tienes los ojos azules, hacemos que este chico que está hablando con la chica utilizando las palabras cambie un poquito su forma de decir el mensaje. Entonces, imaginaos que en lugar de decirle tienes los ojos azules, le dice tus ojos son dos océanos profundos. El mensaje es el mismo, prácticamente, ¿vale? Está hablando de sus ojos y está hablando de los océanos que, como el mar, pues el mar tenemos la visión de que el mar es azul. Es más, le ha dado un poquito más de contenido. ¿Por qué? Porque ha añadido este precioso adjetivo profundos, con lo cual está diciendo que aparte de que tiene los ojos azules, su mirada es profunda. Bien, ¿cuál de los dos mensajes llama más la atención? Pues el segundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado una figura literaria. Pero fijaos, todavía se puede retorcer más el asunto. Imaginaos que en lugar de decirle tienes los ojos azules, le dicen, este chico le dice a la chica, el océano profundo de tus ojos. Pues aquí empieza ya a llevársela de calle. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues a esto, que ya era una figura literaria, hemos aplicado otra figura literaria más. ¿Vale? Pero es que imaginaos, es que todavía el chico guapo le puede decir a la chica algo todavía más bonito con otra figura literaria y ya se la lleva absolutamente de calle. Fijaos que en lugar de decir el océano profundo de tus ojos, podemos decir algo como tus ojos de profundo océano. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Vale? El mensaje es el mismo, pero vamos cambiando el orden de las palabras, con lo cual vamos complicando la forma del mensaje, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Es más, ¿podemos complicarlo más todavía y podemos todavía llamar más la atención? Sí, imaginaos que al final el chico guapo le dice a la chica de la peli, y me perdí en tus profundos océanos. Fijaos, de esta, que es la expresión más normal, la que diríamos en nuestra vida cotidiana, hemos pasado hasta esta, que no tiene absolutamente ya nada que ver. Fijaos, tiene que ver, el mensaje es el mismo, pero fijaos cómo la forma del mensaje ha cambiado, ¿vale?
tienes los ojos azules y me perdí en tus profundos océanos. Fijaos, ¿vale? ¿Cuál de estas formas es más llamativa? Evidentemente, la última de todas ellas. Eso es una figura literaria. Para eso sirven las figuras literarias, para convertir en extraordinario algo que para nosotros es ordinario, para manipular el lenguaje de tal manera que eso acabe por sorprendernos, ¿vale? Y eso es la esencia de las figuras literarias, son los mecanismos que emplea la lengua para conseguir manipular el texto, manipular un texto, embellecer un texto, a veces también afearlo con el objetivo de llamar la atención de alguna manera en el receptor. Las figuras literarias normalmente se clasifican en varios grupos. Nosotros vamos a hacer una clasificación grande de 2 grupos. Vale, entonces nuestras figuras se van a dividir en figuras de forma y figuras de significado o contenido. Vale. Las figuras de forma son aquellas que, como su nombre indica, afectan a la forma del mensaje, es decir, a la forma en la que se utilizan las palabras, al orden de las palabras, a las repeticiones, es decir, todo lo que tenga que ver con la forma más externa del mensaje. Por otra parte, las figuras de significado o contenido son aquellas figuras que tienen que ver con el significado de las palabras, lo que quieren transmitir. Estos son los 2 grandes grupos. Luego hay como grupos mucho más pequeñitos, pero que nosotros no les vamos a hacer caso. Nos vamos a quedar simplemente con estos 2 grupos, figuras de forma y figuras de significado. Nosotros hoy vamos a empezar por las figuras de forma. Antes de seguir avanzando, quiero que tengáis claro que figuras literarias existen por cientos. Hay muchísimas figuras literarias. De hecho, hay figuras literarias que ni siquiera conocemos su nombre. Nosotros hemos hecho un extracto de, en total, 16 figuras literarias, 8 de forma y 8 de significado, pero que sepáis que existen muchísimas más y que lo verdaderamente importante a veces no es tanto volverse loco con el nombre de las figuras como saber que ahí hay una figura, saber que lingüísticamente en ese texto está pasando algo. Bueno, como decía, vamos a ver las figuras de forma. Repito, las figuras de forma son aquellas figuras que se refieren a la manera de expresar un mensaje. Vamos a empezar por una muy sencilla, que es la aliteración. La aliteración es una figura literaria que consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una frase o verso. Voy a coger el ejemplo que viene en los mínimos, que creo que es bastante claro. Dice: 3 tristes tigres. Vale, esto es... la voy a coger entera. Comían trigo en un trigal. Vale. Fijaos, esto es un verso de un trabalenguas. Muchos de los trabalenguas se van a fundamentar en la figura literaria de la aliteración. Hemos quedado entonces que una literación es la repetición de uno o más sonidos dentro de una frase o verso, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué cosas se repiten aquí? Fijaos, tenemos por una parte una T, 2 T's, 3 T's, 4 T's, 5 T's, 6 T's. Aquí tenemos claramente una aliteración de la T. Además, aparte de la T, tenemos la R, ¿vale?
tenemos la R. En este caso, además, asociado con la T, exactamente igual que aquí. Aquí tenemos otra R. Aquí tenemos otra R asociada a la T. Y aquí también tenemos otra R asociada a la T. Pero no acaba ahí la cosa. Es que tenemos una tercera aliteración, que es la G. ¿Vale? Fijaos cómo se repite el sonido de la G aquí, aquí y aquí. Una aliteración bastante completita. Hemos repetido sonidos, en este caso, dentro de un verso. Ojo, esta repetición de sonido tiene que ser buscada por el autor, por el emisor del mensaje. No puede ser, pues, pues da la casualidad de que yo tengo una frase en donde hay 7 AEs, pues es normal que haya 7 AEs. ¿Por qué? Pues porque las vocales son 5 y porque en una frase aparecen muchísimas vocales. Pues estoy en una frase en donde aparecen 7 S's. Pero es que, claro, la frase está en plural. Pues si la frase está en plural, evidentemente tiene que aparecer esa S, pero no es algo buscado. Es que lo mandan las normas del castellano, ¿vale? Tenemos que aprender a diferenciar entre aquellas repeticiones de sonidos que verdaderamente son pretendidas, que son buscadas, y aquellas que son casualidad, ¿vale? Creo que en el caso de tristes tigres comían trigo en un trigal es bastante evidente, ¿vale? Para que veáis lo que os estaba diciendo antes, aquí tenemos la repetición de la S, ¿no? Tenemos aquí esta S, tenemos aquí esta S y tenemos aquí esta S. ¿Por qué se repite la S? ¿Porque hay una voluntad de que se repita la S? No, es que si yo tengo un sustantivo que está en plural y tengo un determinante y tengo también un adjetivo, pues todo tiene que concordar. Esa S es accidental, no es una aliteración buscada. Vale, un tipo de aliteración en concreto, cuando intenta imitar un sonido de la realidad, es lo que se llama la figura literaria de la onomatopeya. ¿Vale? Aquí lo que se pretende es intentar imitar un sonido de la realidad a través de los sonidos que tiene esa frase o ese verso. Vamos a ver cómo funciona en un verso que a mí me encanta de Garcilaso de la Vega, que dice: en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Vale, ¿cuál es el sonido que se repite en esta ocasión? Pues fijaos, yo estoy viendo aquí muchas S's. Vamos a ver cuántas tenemos. Tengo la de silencio, la de solo, la de sé, la de escuchaba, las dos de susurro y la de abejas y la de sonaba. Fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Creéis que el autor lo ha hecho de forma voluntaria? Claro que sí. Además, fijaos, ¿de qué nos está hablando el texto? El texto nos está hablando de un susurro, ¿no? ¿Qué es lo que está intentando imitar esta onomatopeya? Esta onomatopeya lo que está intentando imitar es el sonido que producen las abejas, esa especie de zumbido que nosotros escuchamos pues cuando estamos cerca de abejas o de algún insecto. Fijaos, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba, ¿vale? Eso es lo que se intenta reproducir. Por eso esta aliteración es una onomatopeya, porque está intentando reproducir un sonido de la realidad, y no solo eso, sino que encima además el propio texto está hablando de eso, ¿vale? Intenta reproducir el sonido de la realidad y el texto habla de esa realidad. Es una figura fascinante. Os voy a poner otro ejemplo, que es un ejemplo que a mí me encanta, es un ejemplo en latín, ¿vale? Pero para que veáis lo chulo que es. Virgilio, en el libro segundo de la Eneida. Fascinante. En un momento determinado
hay un grupo de personajes que está hablando y de repente por delante de ese grupo de personajes aparece una lanza que se clava en una puerta y dice Virgilio: Stetit illa tremens. Literalmente, stetit illa tremens significa y se mantuvo vibrando, ¿vale? Se supone que lo que se mantiene vibrando es la lanza después de que se haya clavado en la puerta. Fijaos, es que me parece maravilloso. ¿Qué es lo que hace Virgilio aquí? Fijaos, utiliza la S. Utiliza las T's. Y utiliza aquí la M y la N. ¿Qué es lo que quiere hacer aquí Virgilio? Pues está en esta frase lo que hace es que muestra cómo es el viaje de esa lanza. La S representa el vuelo, la T representa a la clavada en la puerta y la M y la N representan a la lanza que se mantiene vibrando, ¿vale? Fascinante. A mí me parece una onomatopeya absolutamente gloriosa. Bueno, espero que con estos dos ejemplos os hayáis enterado un poquito de en qué consiste la onomatopeya. Pasamos a otra figura literaria. Esta es facilísima, que es la anáfora. ¿En qué consiste la anáfora? La anáfora es la repetición de una o más palabras al principio de varias frases o varios versos. Esta es muy fácil de identificar. Vamos a tomar el ejemplo que aparece en los mínimos para que lo veáis. Dice: érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Y el tercero de los versos: érase una nariz sayón y escriba. Vale. Hemos quedado entonces que la anáfora es la repetición de una o dos palabras al principio de varias frases o varios versos. Aquí en este caso tenemos 3 versos del Genial Quevedo, ¿vale? Supongo que este poema lo conocéis todos, ¿vale? El soneto a una nariz. Esas luchas encarnizadas que mantenían Quevedo y Góngora, de la que me encantaría hablaros algún día. Bueno, entonces, fijaos, tenemos la palabra érase que se repite. La tenemos aquí. La tenemos aquí y la tenemos aquí, ¿vale? La anáfora es una figura de repetición. Dependiendo de dónde se coloque esa repetición, vamos a tener unas figuras u otras. En el caso de la anáfora, cuando la repetición se produce al principio de varias frases o versos, entonces estamos ante una anáfora, ¿vale? Es muy sencilla de identificar y además es una figura literaria muy productiva en literatura, y no solo en literatura, también cuando nosotros hablamos empleamos muchísimo la anáfora. Muy sencilla. Pasamos a la siguiente. La siguiente figura es el asíndeton. ¿En qué consiste el asíndeton? El asíndeton es una figura literaria que lo que hace es eliminar ciertas conjunciones, normalmente es la conjunción copulativa ahí, que hacen falta para la expresión. Es decir, que nuestra norma de escritura o de nuestra norma del castellano diría que necesitamos en ese caso
una conjunción, pero que el emisor, porque le apetece, porque lo que quiere es llamar la atención del receptor, decide eliminarla, decide suprimirla. Por ejemplo, yo tengo una enumeración de varios términos y sabéis que en castellano, cuando yo tengo una enumeración, voy haciendo la enumeración que lo voy separando entre comas y entre el último y el penúltimo término de esa enumeración es necesario que aparezca una conjunción copulativa. Bueno, pues en una síndeton no aparecería esa conjunción copulativa. Voy al ejemplo de los mínimos porque ahí lo vais a ver muy bien. Dice, una risa, unos ojos, unas manos, todo mi corazón. Vale. En una risa, unos ojos, unas manos, todo mi corazón es una enumeración. Tengo varios términos que van uno detrás de otros. ¿Vale? En castellano, aquí, yo tendría que poner una I. Aquí, en esta última coma. Esto debería ser una I. Pero el autor ha decidido que en lugar de poner una I, se la salta y la sustituye por una coma. ¿Vale? Eso es el asíndeton. ¿Vale? Supresión de una conjunción, normalmente la copulativa, en contextos en los que verdaderamente se necesita. También es muy fácil de localizar. La siguiente de las figuras literarias que vamos a ver es el hiperbatón. El hiperbatón, otra figura literaria que usamos muchísimo. El hiperbatón es una figura literaria que consiste en alterar el orden sintáctico lógico de una oración, de un verso. Es decir, básicamente, para que me entendáis, descolocar las palabras, colocarlas como buenamente le dé a entender al emisor, manteniendo, a ver, cierto orden, ¿vale? Porque si no tenemos un orden, no tenemos un mínimo orden, la idea no se va a poder expresar, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí en los mínimos y luego os voy a poner uno mucho más complicado. Dice Garcilaso de la Vega, qué grande, otra vez. De verdes sauces hay una espesura. Pregunto, chicos, ¿alguien habla así hoy en día? ¿Alguien dice de verdes sauces hay una espesura? No, ¿qué es lo que ocurre? La frase está súper descolocada. ¿Cómo sería el orden lógico de esta oración? Vale, pues vamos a ver. Seguimos el orden lógico de las palabras en castellano, ¿vale? En este caso, lo primero que tendría que ir es el verbo, puesto que no tengo sujeto. Hay, después, complemento directo, una espesura. Y después el complemento del nombre. De verdes sauces. Vale, sí. Uy, que me he torcido un montón. Estaba pensando cambiar el orden, pero no, lo dejamos como si fuera un epíteto. Fijaos, entre estas dos frases, ¿cuál es más normal? ¿Cuál es más habitual? Pues creo que la segunda, ¿no? Hay una espesura de sauces verdes o de verdes sauces. Es lo que diríamos cualquiera de nosotros. Pero para llamar la atención de la persona que está escuchando este mensaje o que está leyendo este mensaje, el emisor ha decidido cambiar las palabras de orden. ¿Qué ocurre cuando pasa este fenómeno? Pues lo primero que llama la atención, ya lo hemos dicho, y lo segundo es que en muchas ocasiones el texto se vuelve muy difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que las palabras tengan su orden. Vamos a verlo con otro ejemplo un poquito más complicado para que veáis lo desconcertante que puede llegar a ser un hiperbatón. Vale, genial Garcilaso de la Vega, que escribe unos versos como estos, cuyas ovejas
al cantar sabroso estaban muy atentas los amores de placer olvidadas escuchando. Vale, yo leo esto y digo, madre de Dios, no entiendo absolutamente nada. Cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores de placer olvidadas escuchando. Y pienso, el que haya escrito esto se le ha ido la olla por completo. Ante eso, ¿qué hago? Pues intento comprender el texto, ¿vale? Veo que hay unas ovejas que están atentas, que se han olvidado de placer y que están escuchando un cantar que habla de amor. Ah, vale. Ya más o menos me voy enterando. Vamos a intentar ordenarlo dentro de que se puede ordenar. Es un poco difícil de ordenar. Bueno, vamos a ver. Yo busco lo primero mi sujeto, que es cuyas ovejas. Cuyas ovejas. Lo siguiente, me voy al verbo, que es estaban. Vale. Ahora me voy a buscar ¿qué más? Tengo aquí el escuchando, ¿vale? Ojo, este escuchando es una perífrasis verbal. Estaban escuchando. No, vamos a poner el escuchando después. Estaban muy atentas. Lo siguiente sería al cantar sabroso. Lo siguiente sería, pues el complemento directo, ¿vale? Lo siguiente sería escuchando, que me lo he saltado. Lo siguiente, después de este escuchando, sería el complemento directo, que es los amores. Y después, estos dos términos que me faltan, que serían olvidadas de placer. A ver si ahora se entiende un poquito mejor. Cuyas ovejas estaban muy atentas al cantar sabroso, escuchando los amores, olvidadas de placer. A ver, no es que sea un orden mucho más normal, porque es que, claro, son tantas palabras que al final la expresión no resulta natural, pero ahora está un poquito más ordenado, ¿vale? Fijaos. El primer término sigue siendo el primer término, pero aquí delante del verbo se nos ha colado otra cosa. Fijaos, aquí de placer olvidadas, escuchando, las palabras están cambiadas de orden completamente. Bueno, pues esto es lo que ocurre con el hiperbatón, que el hiperbatón muchas veces complica mucho la expresión y es absolutamente desconcertante. Aún así, este es el hiperbatón más chulo que he leído en toda la literatura española que he leído. Me encanta, me apasiona, no lo puedo evitar. Vale, la siguiente figura literaria que vamos a ver es el paralelismo. El paralelismo es una figura literaria en la que se repite la misma estructura sintáctica en dos o más frases o versos. Vale, lo voy a hacer también con el ejemplo que viene en los mínimos porque a mí me parece que es bastante ilustrativo. ¿Vale? Dice, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua
iban al mar. Vale, vamos a ver de qué manera se va a repetir la estructura sintáctica. Aquí nos va a ayudar mucho que tanto el primer verso como el segundo verso tiene los mismos verbos, ¿vale? Fijaos que son y van. Además, ¿qué más nos va a ayudar? Fijaos, se repite también la misma conjunción. Entonces, en este caso, lo único que va a cambiar son que los sustantivos que van a aparecer son diferentes, pero por lo demás es la misma estructura. Fijaos, determinante, determinante, nombre, nombre, verbo, verbo, nombre, nombre, conjunción copulativa, verbo, verbo, determinante artículo contracto, nombre, nombre, ¿vale? La estructura es exactamente igual. Esto es un paralelismo, la repetición completa de la estructura sintáctica. A veces el paralelismo no llega hasta el final del verso, ¿vale? Puede llegar, ¿qué os voy a decir? Pues hasta las últimas palabras. Yo me acuerdo perfectamente que cuando me aprendí esta figura literaria, que tenía vuestra edad, lo hice con este ejemplo. Qué triste es perder un amigo, qué triste es perder un amor, qué triste es perder la toalla con los ojos llenos de jabón, ¿vale? Fijaos, en este caso, además se ve más clara la repetición de esa estructura porque lo único que hemos hecho es cambiar el final de la oración. Se repite en todos los casos qué triste es perder lo que sea, ¿vale? Eso sería un paralelismo, la misma estructura sintáctica, a veces repitiendo palabras, como en el caso que os he puesto de perder los amigos y las toallas y todas esas cosas, o a veces sin repetir las mismas palabras, como es en este caso, ¿vale? Pero sí, mantener la misma estructura sintáctica. Fijaos, esto sería, si nosotros tenemos que hacer un análisis sintáctico de esto, fijaos cómo esto sería el sujeto, aquí tendríamos el predicado nominal con un atributo, y luego esto sería una cosa que es para cursos futuros, una oración coordinada copulativa donde tenemos un verbo y un complemento circunstancial, ¿vale? La estructura es absolutamente igual en las dos oraciones. El paralelismo tampoco es una figura difícil. La siguiente de las figuras literarias que vamos a ver es la paronomasia. ¿En qué consiste la paronomasia? La paronomasia es una figura literaria en la que se emplean palabras con sonidos similares pero con diferentes significados y además también tienen diferentes lexemas. Creo que con un ejemplo lo vamos a ver infinitamente mejor. Me encanta este ejemplo, por cierto, os lo debo decir. Creer y crear están a una sola letra de distancia. Lo que me gusta de esta frase es que en el sentido literal es cierto, ¿vale? ¿Qué diferencia creer y crear? Una letra, ¿vale? Están a una letra de distancia. Pero me gusta porque aparte de que esto es en sentido literal, también es en sentido metafórico, ¿vale? La diferencia entre creer en algo y crearlo es mínima, ¿vale? Solo falta esa parte de voluntad. Vale, ¿dónde está aquí la paronomasia? La paronomasia está precisamente en creer y crear. Fijaos cómo son palabras cuya forma se parecen. La única diferencia que hay entre una y estas ya nos lo está diciendo el propio texto. Es esta letra, creer y crear, ¿vale? Aquí tenemos una E y aquí tenemos una A. Las palabras se parecen, las palabras tienen significados diferentes y las palabras tienen lexemas diferentes, ¿vale? Pues esto mismo ocurriría, por ejemplo, si yo uso dos palabras como, pues no lo sé, carabela y calavera, ¿vale? Ahí también tendríamos una paronomasia, ¿vale? Si yo las empleo en un verso, tengo también una paronomasia. Son lo que se llama las palabras parónimas, que son aquellas que se diferencian simplemente pues, en una letra, en un sonido, ¿vale?
la paronomasia puede confundirse con otras figuras literarias, pero bueno, yo creo que queda bastante claro este concepto. Volveremos a la paronomasia cuando hablemos del calambur. Vale, la siguiente figura literaria es súper fácil, ¿vale? Polisíndeton. Polisíndeton. ¿Qué significa poli? ¿Lo sabemos? Sí, lo sabemos. Poli significa varios. ¿Esta palabra la relacionáis con alguna que nos haya salido ya? Sí, la relacionamos con otra muy parecida, que es asíndeton. Recordamos, ¿qué era el asíndeton? El asíndeton es la supresión de la conjunción copulativa. Fijaos, en la palabra asíndeton aparece este morfema, que es una A que me está indicando negación. Vale. Si en asíndeton tenemos es decir, el suprimir las conjunciones, ¿qué vamos a tener en el polisíndeton? Recordad que hemos dicho que poli significa varios, pues va a ser justo lo contrario del asíndeton. El polisíndeton es la figura literaria en la que se emplea de manera reiterada y abundante algunas conjunciones. Normalmente también suele ser la conjunción copulativa o la conjunción copulativa y o la conjunción disyuntiva o. En castellano ya sabemos que si tenemos una enumeración solo necesitamos una i al final, pero hay veces que para llamar la atención de la persona con la que estamos hablando o escribiendo un texto, usamos más conjunciones de las que debemos. Pero ojo, mucho ojo, solo debemos hacer esto cuando estamos escribiendo un texto de carácter literario. No conviene hacerlo en un texto normal y corriente. Si lo hacéis en un examen, estáis perdidos, pero perdidos absolutamente. Vale, vamos al ejemplo. Dice, y el prado, y valle, y flauta, y río, y fuente. Vale, ¿cuántas síes tenemos por aquí? Pues unas cuantas. Empiezo el verso con 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaos, abundante, repetición abundante de la misma conjunción, en este caso que es la conjunción copulativa. ¿Cuántas necesito para hacer una expresión correcta en castellano? Esta es la única que necesito, ¿vale? Esto realmente, ¿cómo lo diríamos en castellano normal y ordinario? Ordinario porque es lo que hablamos. Aquí tendríamos una coma, aquí tendríamos una coma, aquí tendríamos una coma y esta, bueno, pues esta a lo mejor la tenemos que dejar porque no es que forme parte de toda esta numeración, sino que a lo mejor es lo que está uniendo al párrafo anterior, ¿vale? Fijaos, entre 1, 2, 3, 4, 5 y una solo o dos como máximo, pues hay una gran cantidad de conjunciones que son innecesarias. Eso es el polisíndeton. El polisíndeton también, gracias a Dios, es una figura muy sencilla de identificar. Bien, y nos pasamos a la última de las figuras que vamos a ver hoy, que es la reduplicación. Vale, ¿qué es una reduplicación en nuestra vida cotidiana? Pues una reduplicación es una repetición. ¿Qué va a ser, desde un punto de vista literario o retórico, qué es una reduplicación? Una reduplicación es una figura literaria que consiste en la repetición de palabras en el interior de un verso. Mucho cuidado, porque dependiendo de dónde se coloque la repetición de palabras, puede ser una figura u otra. Nosotros estudiamos esta, que es la más general, que es la reduplicación. Vale. El ejemplo que viene aquí, pues bueno, me sirve, pero vamos, me ha venido ahora a la cabeza un ejemplo de un romance que dice: Rey Don Sancho, Rey Don Sancho,
No digas que no te aviso. Vale. ¿Dónde estaría aquí la reduplicación? Creo que es bastante evidente. La reduplicación está en rey don Sancho, rey don Sancho. Esto es lo que se repite. Para que exista una reduplicación es necesario que las palabras que se repiten estén al ladito, ¿vale? No sería una reduplicación si yo tengo rey don Sancho, no digas que no te aviso, rey don Sancho, ¿vale? Eso ya sería una figura literaria diferente. Para que exista una reduplicación es necesario que los términos que se repiten estén juntitos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues esta es la última de las figuras literarias de forma que vamos a ver. Espero que os hayáis enterado y si no, pues ya sabéis que podéis contactar con vuestro profe de lengua pues a través del Classroom, a través del correo electrónico o en esas videoconferencias tan estupendas que hacemos con vosotros. Mañana seguiremos trabajando en el tema de las figuras literarias y veremos las 8 figuras literarias que nos faltan por ver, que son las figuras de significado. Insisto, espero que os hayáis enterado y que estéis preparados para meternos en este fabuloso mundo de buscar figuras literarias en algunos textos. Conviene que os vayáis estudiando las figuras literarias, ¿vale? Son bastantes, es necesario tenerlas claras, así que una de las primeras cosas que haría sería intentar memorizar entendiendo en qué consiste cada una de estas figuras literarias. ¿Dónde podéis encontrar las definiciones de las figuras literarias? Las vais a encontrar en los mínimos en las páginas 25 y 26, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.